Cuando una mujer mayor a 45 años hace todo bien y aún así no tiene los resultados que quiere y tiene muchísimos síntomas, la medicina casi siempre le dice que es la menopausia. Pero la historia que te voy a contar hoy te va a demostrar que esto casi nunca es cierto. Porque esta paciente hizo todo bien por 8 meses. Hizo ejercicio 5 días a la semana, acompañado de lo que se considera una buena alimentación: carne magra, vegetales y ensalada. Y desde el punto de vista tradicional, esta paciente se estaba cuidando y hasta estaba teniendo resultados, puesto había perdido unos kilos de grasa y había ganado algo de músculo. La balanza estaba bajando, pero su cuerpo gritaba por auxilio, porque la presión arterial seguía fuera de control, el intestino aún estaba inflamado y con el reflujo que no la dejaba dormir bien. Se le caía el pelo, las uñas se le quebraban, la piel estaba seca y con acné reciente, el sueño fragmentadísimo, nunca descansaba y una energía que no la alcanzaba para nada. Pero para el nutricionista todo estaba excelente porque estaba enfocada en los números, pero esta paciente sabía que algo no estaba bien y claramente lo que le hacía falta no era disciplina, era algo en el rompecabezas que no estaba encajando. Y cuando fue a buscar ayuda fuera del mundo tradicional, se hasta chocó con pared porque alguien le dijo que la cetosis no era para ella y hasta se lo creyó por un tiempo y a mí me costó un montón quitarle esa creencia de su cabeza. Esta paciente tiene 51 años y ya está en menopausia, sí, es una abogada exitosa que trabaja, cuida a su mamá adulta mayor, trabaja en bienes raíces también y tiene su propio negocio, pero vivió una gran parte de su vida con su cuerpo en modo supervivencia y llegó a mi consulta cargando esa historia de que su cuerpo había intentado todo y seguía sin responder de verdad y traía 8 meses de esfuerzo documentados en un montón de exámenes y números, y esos números contaban algo que nunca nadie le había explicado, porque a pesar de que había bajado 7 kilos de grasa y ganado 3 kilos de músculo, y esto podía parecer progreso real, su cuerpo seguía defendiéndose del peligro, porque el problema nunca fue el exceso de grasa, eso solamente era una consecuencia del problema real, porque el verdadero problema era la forma en la que su cuerpo estaba produciendo energía, y esa fricción a la hora de producir energía seguía ahí, aunque la balanza se moviera, haciendo un gran esfuerzo, pasando hambre y entrenando muchísimo. Y los síntomas únicamente eran una consecuencia del entorno, del ritmo y de la señal que recibía su cuerpo todos los días. Y mientras nadie se enfocara en eso, la balanza podía bajar y su cuerpo iba a seguir sintiéndose igual o peor. Porque se estaba trabajando de adentro hacia afuera y esto, créanme, lo he visto muchas veces, casi nunca termina bien. Pero cuando empezamos a trabajar juntos, también habían muchas dudas y mucho escepticismo, puesto que ya había intentado un proceso cetogénico con una mala experiencia y alguien le había sentenciado que eso no era para ella, aunque en el fondo de su corazón ella sabía que lo natural y este tipo de alimentación era lo correcto. Y cuando empezamos le fui claro y le dije que no nos íbamos a enfocar en el peso, sino que íbamos a restaurar la forma en la que su cuerpo producía energía, porque sus ritmos circadianos estaban destruidos por años de estrés crónico y noches con luz artificial, porque la densidad nutricional era escasa a la hora de contar calorías y pasar hambre comiendo carne magra, dejando su cuerpo carente de un montón de nutrientes que estaba necesitando. El entorno biofísico estaba completamente distorsionado porque se exponía al sol con bloqueador, no había casi nunca contacto a tierra y había mucha contaminación electromagnética artificial. Y su sistema antioxidante endógeno de defensa, el que protege su cuerpo y sus mitocondrias del envejecimiento, estaba desgastado por la cantidad de suplementos, de medicamentos y de químicos a los que se exponía y de las carencias nutricionales que tenía. Tuvimos que corregir todo eso para que pudiera recuperar su bienestar, pero lo primero que trabajamos no fue el protocolo, fue la historia que traía instalada en la que su cuerpo en cetosis no funcionaba, y de que esto no era para ella, pero con el tiempo se fue dando cuenta de que el cuerpo no había fallado, lo que había fallado era la manera en la que había sido abordada. Y luego de 5 meses de trabajo, las cosas fueron cambiando y ella fue comprobando con sus propios ojos y con la experiencia de que esto era lo correcto, porque recuperó la energía de manera excepcional y perdió 7.3 kilos de grasa adicional, incluyendo visceral, desde que no había podido perder desde hace mucho tiempo. Además de esto, ganó 5 kilos de músculo y en un momento la balanza de hecho subió, y esto era señal de que su composición corporal siguió mejorando, y ella entendió de que las balanzas no era lo importante,
y tampoco era ni el problema ni la solución, y que esto era una consecuencia de sus acciones diarias. Dejó las estatinas, la presión arterial se normalizó por completo, el cabello volvió a crecer fuerte y sano, las uñas completamente fuertes, la piel se limpió por completo y se rejuveneció sin cremas y sin químicos, la inflamación intestinal desapareció por completo, el sueño se volvió reparador y su estado de ánimo volvió a ser estable. Hasta su dermatólogo y su ginecólogo estaban completamente sorprendidos y notaron los cambios, y por supuesto los atribuyeron a sus abordajes y medicamentos. Pero ella sabía en el fondo la verdad detrás, que era su cuerpo volviendo a restaurarse desde la raíz. ¿Y por qué pasó todo esto junto? Porque todo esto que les conté nunca fueron problemas separados, aunque el sistema los obligue a verlo así. Tampoco era culpa de la menopausia. La composición corporal, el metabolismo, los síntomas hormonales, la presión, el sueño, el estado de ánimo, la piel, todo era el mismo sistema fallando, pero estaba siendo visto desde ángulos distintos y sometido a pastillas y restricciones. Todo esto residía en un cuerpo que llevaba años sin recibir las señales correctas que ocupa para producir energía apropiadamente. Y cuando se corrige la nutrición de verdad, sin prejuicios o dogmas, cuando se construye el sistema antioxidante, se recupera el entorno biofísico correcto y se restauran los ritmos circadianos, el cuerpo recupera la capacidad de producir energía de manera eficiente. El cuerpo sana y prospera, porque para eso está diseñada la biología. Entonces no te creas ese cuento de la menopausia y realmente adquirir el conocimiento que necesitas para transformar su salud. Y si te identificas con esta historia, si haces todo bien pero tu cuerpo no termina de responder, te tomas los medicamentos que no te caen bien y alguna vez alguien te dijo que es culpa tuya, de tu cuerpo o de la menopausia o de que la cetosis no es para vos, yo puedo ayudarte. Y si quieres dar ese paso y trabajar conmigo, envíame un mensaje directo por Instagram con la palabra sanar y podemos empezar de una vez a transformar tu salud. Y si quieres entender cómo funciona el proceso antes de dar ese paso, en la descripción de este video está el link donde explico exactamente cómo trabajamos esto juntos. Nos vemos en el próximo video.